indignante frente a lo que ha sido una construcción de una relación con Estados Unidos que hace un trabajo serio de tantos gobiernos, de tanta gente contribuyendo. Las reuniones de alto nivel son esencialmente para hablar de los intereses de Colombia y defender al pueblo colombiano. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes, gente que de una u otra manera está trabajando, estudiando, que necesita de una u otra manera que avancemos en los distintos frentes. Y pensar que una reunión donde un presidente de la República, primero, se dedica a defender, justificar y mencionar sus relaciones con una organización criminal de carácter internacional, es simplemente inaceptable, inexplicable. Pero segundo, dedicado un poco a un tema que no le es propio a los colombianos. Si de algo tiene uno que hablar del Tren de Aragua, es cómo esa organización ha traspasado las fronteras en Colombia, más allá de lo que ha hecho en otros lugares del mundo, y ha cometido delitos y comete violencia contra los colombianos, no más la ciudad de Bogotá. Cada cierto tiempo capturan a un jefe de una estructura criminal de esa organización. Esto es un tema muy delicado, muy grave y muy lamentable para el prestigio del país, porque al final, así el gobierno no sea lo mismo que el pueblo colombiano, pues el gobierno está llevando a Colombia a una situación crítica, con consecuencias negativas, con efectos que son mal para la gente, para el colombiano común y corriente. Sí. Esa es una de las razones de la indignación, que hay que poner el dedo con toda claridad y decirlo como esto yo no lo había visto antes. Doctor Pinzón, buenos días. Lo saluda William Calderón. El expresidente Pastrana nos acaba de decir que el presidente Petro se desertificó solito con esta declaración sobre el Tren de Aragua. La pregunta concreta es, ¿qué impacto cree usted va a tener en ese tema de la certificación e internamente en Colombia? ¿Qué desarrollo podría tener lo que está diciendo el presidente Petro de que hay que darle amor, comprensión y afecto a estos delincuentes del Tren de Aragua? William, lo primero, quien merece amor y comprensión y cariño es el pueblo colombiano, no una organización de bandidos de ninguna especie. Eso es lo primero que hay que recordar y recabar. Lo segundo, sin duda, si hay una desertificación, independientemente que estamos viviendo un escenario geopolítico quizá único para las generaciones actuales. No hemos visto las decisiones que se han tomado, son realidades que están ahí. Pero ¿cómo debe jugar un país como Colombia frente a estas cosas? Pues con pragmatismo. Lo venimos diciendo y esto yo lo he repetido desde hace ya meses. Es pragmatismo, es no preocuparse por el juego del otro, sino preocuparse por los intereses de Colombia. Pero eso es lo que no ocurre hoy con el gobierno colombiano, que a propósito lleva justificando y promoviendo las acciones de todo tipo de organizaciones criminales en el país. Ahora la novedad es que también lo están haciendo con el Tren de Aragua, pero todo esto le ha creado un escenario de comodidad a los criminales y a las economías ilícitas, en particular la del narcotráfico. Hay una explosión del narcotráfico en Colombia, hay una explosión del narcotráfico desde Colombia hacia toda América Latina. Y esto, desgraciadamente, ha venido generando esa idea de que Colombia no está haciendo lo suficiente, y de ahí que se habla de la famosa desertificación. Esto pues pareciera que es un factor más que influye y que empuja a que eso ocurra. Ojalá no ocurriera, yo le digo, por el bien de Colombia, ojalá no ocurriera, porque si va a ocurrir pueden venir con una serie de decisiones que son infligidas por el gobierno de Colombia, por la administración del presidente Petro, hay que decirlo con toda franqueza. Eso, más allá de las posiciones del presidente Trump o no, la realidad es que esto lo está gestando es el gobierno colombiano, y por supuesto que eso puede terminar en más aranceles, afectando la economía, en más efectos sobre el movimiento de personas, afectando las visas de todo tipo, o incluso en otro tipo de sanciones financieras o de pérdida de recursos adicionales para la lucha contra la criminalidad. Ojalá no sea así. Todos los colombianos, más allá del gobierno, pues nos toca trabajar para que esto no sea así, y hablar por un lado y por el otro, y tratar de hacer gestiones para que el daño al país sea lo menos posible, porque el gobierno pareciera que trabaja es para hacerle daño a los colombianos, al pueblo de Colombia.
ex embajador, mire, ¿usted cree que esto va a tener unas consecuencias inmediatas en contra del presidente y del gobierno que se puedan traducir en, no sé, en visas, en cortar ayudas, en claramente la desertificación a finales de este año? ¿Qué consecuencias puede tener o esto se va a quedar como en lo anecdótico? Darcy, no lo sé porque están pasando muchas cosas en el mundo al tiempo y cualquier cosa que uno diga es una especulación. Seguramente la trayectoria que ha seguido el gobierno de Colombia pues va en contravía de todo lo que es sensato y racional para bien de ellos y por supuesto para bien de Colombia, que es lo que importa aquí. Yo siempre digo hay que poner a un lado a quienes están en un momento dado en la administración y hay que preocuparnos es cómo hacemos para que esto no le termine haciendo daño a los empleos en Colombia, a la necesidad de la gente movilizarse por razones personales, médicas, de turismo, de negocios, de trabajo de un lado a otro, y cómo esto pues no termina siendo un factor de daño. Cuando incluso yo veía lo de los aranceles, yo decía, hombre, si en Colombia nos sentáramos a hacer un equipo entre el sector privado, el gobierno, los expertos, y dijéramos, ¿por qué no buscamos cómo elevar la productividad del país? ¿Por qué no buscamos hacer una alianza con Estados Unidos en ciertos temas de competitividad que ayuden en tecnología, en infraestructura? ¿Por qué no aprovechamos que hay países que les colocaron aranceles mucho más altos, que son competidores de Colombia y donde nosotros, si hiciéramos una política industrial bien diseñada, podríamos tomar ventaja? Claro, todo eso toma tiempo, pero si un país tiene norte, pues incluso en las dificultades y en las tormentas encuentra una oportunidad para ser exitoso en el camino. Pero aquí estamos haciendo es todo lo contrario, todo lo que se hace pareciera que es como para coger el momento que hay, la tormenta y meterse en el ojo del huracán, para terminar haciéndole daño es a este país, a nuestra Colombia, que es lo que no es justo. Ex embajador, el presidente Petro dice que fue un tema de traducción, que es que Kristi Noem no le entendió. ¿No será que es que entre tantos Aurelianos Buendías y estrellas que flotan en el universo y el discurso del presidente Petro, pues quizás se pudo haber confundido la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o eso es carreta? Pues María, para mí eso es carreta. Yo no sé en cuántas reuniones de alto nivel me ha tocado a mí estar en la vida y en cuántas con presidentes de los Estados Unidos, con presidentes de varios países, secretarias, secretarios, etcétera, de todo el mundo. Y este tipo de interpretaciones, pues sí, no ocurre. Hay que decirlo con toda franqueza. Entonces aquí hay cosas que el gobierno de Colombia tiene que, si se quiere poner la mano al corazón y hacerle bien al país, sentarse, pensar con cabeza fría y reevaluar y no seguirle haciendo daño al país. No puede haber en altos cargos funcionarios que ni siquiera estudiaron para los cargos que tienen. Es que no puede haber personas que hoy ejercen cargos de autoridad a nombre del pueblo colombiano y nunca pensaron en la política pública que están desarrollando. No puede ser que hoy tengamos personas en cabeza de funciones a nombre de todo el pueblo colombiano y ni siquiera tienen la experiencia básica de haber ejercido cargos previos afines a lo que hacen. Sí. Entonces, todo esto hoy lo que demuestra es una falta de preparación, improvisación, es muy lamentable con Colombia. Sí, muy lamentable. pero ex embajador, a ver, es que hay cosas que yo no entiendo de esta versión, porque pues primero estamos hablando de una funcionaria que también tiene una estrategia de cara a los electores de un gobierno que es el gobierno del presidente Trump, y eso es evidente. Y en segundo lugar, ¿cómo se explica que ella hubiera salido entonces tan indignada de esa reunión y hubieran firmado el acuerdo para los datos biométricos? Y además, luego de la reunión, si el presidente de la República le dijo todo eso que ella dice que le dijo, se toma una foto tan cercana con un presidente supuestamente cercano al Tren de Aragua y etcétera. Es decir, esto no hay que leerlo también como una estrategia de narrativa de Noem para los electores de Trump luego de una gira como estas. Mire, en Estados Unidos hay unas realidades políticas. En el mundo hay unas realidades geopolíticas que son innegables. Estamos en medio de una tormenta global, hay placas tectónicas moviéndose, todo esto es real. ¿Qué le corresponde a uno? ¿Qué le corresponde en este caso a Colombia, a los colombianos? Administrar este tema con mucho pragmatismo, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, haciendo planes que precisamente eviten
y mitiguen los riesgos para Colombia, al contrario, aprovechan las oportunidades. Luego, yo le digo lo siguiente, no tengo duda que en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, pues seguramente hay unos cálculos, unas decisiones, unos intereses que están defendiendo. ¿Quién defiende nuestros intereses? ¿Quién defiende los intereses de los colombianos? ¿Quién está hoy planificando para que a los colombianos no nos peguen los golpes que se están mandando y más bien saquemos provecho de las oportunidades que se están gestando? No hay quien nos defienda hoy, no hay quien nos represente, no hay quien mantenga la dignidad de Colombia, y eso es lo que a mí me parece de una gravedad enorme. Y, insisto, las personas que incluso están en estas funciones no tienen las competencias, y por eso es que todo se ve tan mal, y un país como Colombia, que tiene tantos retos, siempre los ha tenido, pero que de alguna manera tenía unos espacios de credibilidad y dignidad, pues los ha venido erosionando al punto que esto le hace daños a la gente, a los colombianos. 6 de la mañana, 51 minutos. Han escuchado ustedes al doctor Juan Carlos Pinzón, en 2 oportunidades embajador de Colombia en los Estados Unidos y exministro de Defensa. Muchas gracias, doctor Pinzón. Qué momento tan difícil, y muy difícil también que la respuesta de Colombia no esté completamente articulada, porque arrancan con un comunicado de la Cancillería, luego el presidente dice otra cosa, luego hace un discurso en el que dice unas cosas más, después publica varios trinos, después él abre la posibilidad de que sea, como preguntaba María Molina, un error de traducción, pero luego le echa la culpa a Estados Unidos de lo que pasa en Venezuela, y después en su propio trino fijado en su cuenta de X vuelve a decir que los jóvenes del Tren de Aragua no han tenido oportunidades y que han sido excluidos entre los excluidos. Muy difícil articular una posición de país cuando se mandan tantos mensajes tan disímiles. Así es, Juan, muy lamentable todo el modelo que está gestionándose hoy. Y yo se lo digo ya más a título personal, en lo que a mí respecta, con las pocas o muchas relaciones que uno pueda tener, en mi caso seguiré haciendo lo que esté a mi alcance para que el daño a Colombia sea el menor posible, pero uno sí quisiera que por lo menos el gobierno se articule, como usted dice, y entienda la seriedad de la situación, y sobre todo actúe en favor de Colombia, no solo en ese caos y en esa situación. Pero claro, cuando usted dice que lo que tienes amigos en el Tren de Aragua, pues es que ¿cómo diablos se puede hacer algo sensato? 6:52 minutos de la mañana. Muchas gracias, embajador Pinzón. Y vamos con los secretos de la mujer mejor informada de Colombia, doña Darcy Quinn. Don Juan, antes de los secretos, ¿recuerda usted cuando hace un par de años hubo una serie de descuartizados en Bogotá? Los embolsados en Bogotá. Sí. Hubo 32 casos de descuartizados. Los responsables de esos crímenes, de los descuartizados, fueron precisamente miembros del Tren de Aragua. Sí, pero yo creo a los que hoy el presidente Petro les pide amor y comprensión. Pero esto, Juan, hay que leerlo también con cuidado, porque pues es que Kristi Noem representa un gobierno que ha sido radical, extremista, y que también ha acudido a mentiras en muchas de sus giras y en muchas de sus relaciones con los países de América Latina. Kristi Noem dice que eso pasó, y si eso pasó y el presidente le dijo eso, entonces ella ¿por qué corrió a tomarse la foto al lado? Pregunto. Pero yo les voy a decir una cosa. Una cosa es dar una conversación, sostener una conversación, y otra lo que ella entendió y lo que le está diciendo a Estados Unidos. Ella le está diciendo a Estados Unidos que le entendió al presidente que era un favorecedor del Tren de Aragua porque eran sus amigos y que lo que le pidió fue amor. Digamos que en eso yo creo que tiene razón Andrés Pastrana y también Juan Carlos Pinzón. Más allá de la versión que tenga Gustavo Petro, el problema real es que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos entiende que eso es dice así, que eso es así, y el presidente, con una narrativa plural en el gobierno, porque no hay un solo comunicado, hay 4 trinos más un comunicado de la Cancillería más un discurso del presidente, termina diciendo que sí pudo ser un error de traducción y que pero, Juan, al final sí hay una exculpación de unos jóvenes, aunque rechaza el grupo criminal Tren de Aragua y dice que no tiene contacto con él, dice que esos sí son unos jóvenes excluidos. Juan Carlos, María.
Juan, María, pero adelante. es que, gracias Juan Carlos, pero es que básicamente el presidente Petro lo reconoce, porque él dice que cuando Noem le preguntó por el tren de Aragua, Y lo dice él en el dijo, discurso. al tratarlos con amor, si se tratan con amor y les quita la exclusión, esto es diferente, entonces Sí, ya que- no son las palabras de Noem, que yo estoy de acuerdo con Que si los Santiago, hay muchas trataba con mentiras en el gobierno. violencia, iban a responder con violencia, etcétera. Bueno, o sea, pero a mí me dicen quienes estuvieron en esa reunión que de eso no se habló. Entonces, yo lo que Pero digo si el es- presidente Petro lo pero, reconoce, claro, el Santi. claro, porque ella dice que eso fue lo que dijo y el presidente luego retoma ese tema para dar su posición. Pero a mí lo que me dicen personas que estuvieron en esa reunión es que ahí están las notas y que ese no fue un tema del que haya hablado el presidente de la República. Claro. Y hay Pero que, si hay que Petro lo revisar qué ha dice. pasado con Noem en otros países, porque luego de que tuvo visitas y comunicados con Panamá y con México, ambos países también sacaron unas aclaraciones de lo que supuestamente pasó Santiago, en esas reuniones. Pero quítale Puede las haber declaraciones de exageración, Noem y pero- solamente coja las del presidente Petro. El Claro, presidente pero es que Petro está Petro diciendo que hay que tratarlos pero con él amor. responde a lo que dijo Noem en los medios. Es decir, Petro responde Pero a ya lo Noem pone los él en sus medios. propias palabras. Claro, ya pero olvídese de que Noem después está de diciendo que- esto. El después de que presidente Noem lo de dijo en Colombia los está diciendo medios. que hay que tratar con amor a los miembros del tren pues de esa sí Aragua. es su visión y esa es una visión No, pero lamentable, el pero presidente sí que haya dice- pasado en la reunión, no sé. No, pero el presidente sí dice que él habló de la exclusión, que él sí le habló a ella de la exclusión y claramente el presidente, a mí no me cabe la menor duda que le habló de la legalización de la droga. Pues si es una cosa que él dice en todos los escenarios, ¿por qué no se la iba a Ahora, decir? la pregunta que yo me hago Ahora, ¿a es... ustedes les Exacto. cabe la Yo- menor duda de que la reunión... No, lo o sea, que pasa- él dijo eso... A ver, vamos en orden. Darcy y Juan Carlos. ¿Ustedes tienen alguna duda de que el presidente sí dijo eso? ¿De que el presidente sí tiene reuniones muy largas y además en el que divaga durante una cantidad de temas y pasa de un tema al otro? Pues nos ha pasado, lo hemos visto nosotros y lo vemos en los consejos de ministros y lo vemos cómo va de un tema al otro y creo que eso y no ser ejecutivo en esas reuniones, vamos a hablar de estos 3 temas y vamos a desarrollar estos temas, digamos es la consecuencia de lo que está pasando. Juan Carlos. Claro, lo que pasa es que aquí la realidad es que no sabemos bien qué fue lo que pasó en la reunión. Es decir, al presidente Petro lo han pillado en muchísimas mentiras. Los medios de comunicación le han sacado a relucir la gran cantidad de mentiras que dice. Y al gobierno del presidente Trump, tengan en cuenta que en el gobierno anterior Trump decía 50 mentiras diarias, según el diario The Washington Post. Y la señora Kristi Noem, pues no es que se caracterice según las denuncias de prensa por decir la verdad. Entonces no sabemos qué pasó. Ahora, dicho todo esto, es grave lo que señaló Petro después de la reunión, pero lo más grave es lo que ha dicho Juan aquí, lo que han dicho el expresidente Pastrana y el exministro Pinzón. Kristi Noem es como la ministra del Interior en Estados Unidos, es la secretaria de Seguridad Interior en Estados Unidos. Que ella diga eso allá en Washington, que ella cuente eso, que supuestamente pasó con Petro, es de la mayor gravedad. De ahí depende la desertificación, de ahí depende la reacción del Congreso y de ahí depende la reacción de la Casa Blanca. Ese es el problema en el que estamos metidos, don Juan. 38. Señora Christie, la banda del Tren de Aragua, que es una banda delincuencial asesina, la fortalecieron ustedes mismos bloqueando a Venezuela. Luego le dice, lamento que no entienda mis palabras. Luego abre la posibilidad de que sea un problema de traducción. Y finalmente el presidente Petro le dice a Kristi Noem, el amor acaba la violencia, Kristi. Esto lo enseñó Jesús hace mucho tiempo. Con tanto mensaje contradictorio, pues si aquí en Colombia nos vemos a gatas para entender eso, y mucha gente aquí en Colombia entiende lo mismo que entendió Kristi Noem, difícil reprocharle a ella que en esa sucesión de mensajes diversos pueda tener unas lecturas diferentes. Igual estamos ante un problema supremamente crítico y se requiere serenidad y buen manejo diplomático para que esto no se agrave. 6:58. Cuando eliges Providencia Azúcar Orgánica, tomas una buena decisión. Nuestra azúcar, cultivada en campos sostenibles, cuida cada rincón de la tierra de quienes la trabajan y deja un legado sostenible para el mundo. Este es el efecto de Providencia Azúcar Orgánica. Buena para ti, buena para el mundo.
¿Quién no prefiere que la plata que envíe, la que reciba o los pagos que haga lleguen ahí mismo? Con transferencias inmediatas desde la app BBVA, reciba y envíe plata al instante y a cualquier persona. No importa que sea un número celular, desde el café de la esquina hasta la lavandería. Y lo mejor, gratis. Pruebe transferencias inmediatas con el BBVA. Es muy fácil. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para hacer pagos por números de celular.